Estoy grabando, aviso, la clase es del 19 del 5, vamos a hacer una pequeña introducción a verbo. ¿Qué es el verbo, chicos? Romina no puede contestar. ¿Es una acción solamente? ¿Cómo identifican ustedes el verbo en una oración? Romina, sí podés contestar. ¿Qué es el verbo? Es que Romina es profesora de inglés, por eso le digo. Se identifica el verbo porque es la acción y lo que determina lo que ocurre en la oración. Bueno, en español, ¿cuándo yo considero un verbo? Si yo digo salir, ¿es verbo en español? Sí. ¿Están seguros? Un verbo en el indicativo Si yo digo salía, ¿es verbo en español? también. Sí, pero en distinto tiempo. ¿Cómo? Los verbos en castellano son verbos conjugados. El infinitivo, el participio y el gerundio no son verbos, son verboides en castellano, perdón. En castellano son verboides, no van como verbos. Si yo quiero en una oración identificar un verbo, el verbo tiene que estar conjugado. ¿Qué me da la conjugación de un verbo? La terminación. Cuando está conjugado el verbo, ¿qué me da? ¿Qué identidad tiene o qué me puede dar? ¿Qué puedo sacar como conclusión de un verbo conjugado? ¿Un nombre? ¿O el ¿Cómo? tiempo? Tiempo. El tiempo verbal. Si yo digo comí, pasado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me puede dar? La persona. La persona, el pronombre, digamos, ¿sí? La persona. La persona y el tiempo. Eso les queda claro a todos, ¿verdad? Bien. Ahora pregunto, ¿cuántos tiempos tenemos de verbos? Lo más básico. Pasado, presente y futuro. Perfecto. Pasado, presente y futuro. ¿Me podés decir en español algo en pasado? ¿Un verbo en pasado? Yo caminé. Yo caminé. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia de yo caminé con yo caminaba? Un pasado continuo. ¿Cómo? Ya terminó. ¿Es un pasado continuo? No, pasado continuo, no sé, no hay. Creo que en castellano tampoco hay. Yo digo, uno es pretérito perfecto y el otro es pretérito imperfecto. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre caminé y caminaba? Caminé Los como dos que son pretéritos, los dos son pasados. caminé es como que la acción, se indica que la acción ya terminó, comenzó y terminó. Y Ajá, caminaba es como que la acción, no se indica si la acción terminó o no, o algo así. No, porque eso en español. Si yo caminé y caminaba en el 2015, ya terminé porque si no seguiría caminando. ¿Sí? Algo así es. Sí, ya sé que algo así les enseñan siempre. Es una acción terminada y la otra como que no. Pero ¿cómo la podemos, si la tenemos que pensar en español para trasladarla después al portugués, ¿cómo yo sé las dos acciones pasadas terminaron, chicos? ¿Sí? Yo nací o nacía, ya está. ¿Con qué tiene relación el pretérito imperfecto? Con otra acción. ¿Sí? Yo caminaba mirando las vidrieras. ¿Sí? Yo caminé una cuadra. Yo caminaba una cuadra, pero mientras caminaba hacía otra cosa más. Lo relaciono con otra acción. ¿Sí? Las dos acciones del pretérito ya terminaron. Yo canté en el Colón, es mentira, pero yo cantaba en el Colón.
también es mentira, pero cantaba en el Colón cuando vivía en Buenos Aires. ¿Tiene que ver la prolongación de la acción? Tiene como te estás recordando una época donde hacías otras cosas, como para que lo entiendan un poquito mejor. No sé si les queda claro eso. Pero son las dos pasados, ya se terminaron las acciones. Pero nos vamos a recordar como nostalgia en portugués, con nostalgia de una época. Yo caminaba, yo andaba, yo tenía, yo tuve, y ninguna de las acciones del pasado se pueden retomar. Yo caminaba, ¿puedo volver a hacerlo? Sí. Y yo caminé, ¿puedo volver a hacerlo? Sí. ¿Seguro? En el mismo tiempo, no. En el mismo tiempo, no. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, Y con las profe. mismas personas, tal vez no. Si vamos al ejemplo del Teatro Colón, yo cantaba, mentira, pero yo cantaba en el Teatro Colón cuando vivía en Buenos Aires. ¿Sí? ¿Puedo volver a cantar en el Colón? Sí, Claro. Y cuando yo digo yo canté, ¿puedo volver a cantar? sí. Sí. ¿Sí? Por eso no es que la acción, lo que yo les quiero remarcar es, normalmente nos enseñaron que las acciones del pasado es como que todavía siguen, no siguen, terminaron, son del pasado, pero sí podemos volver a hacer. Hay gente que estudió, dejó y está estudiando ahora otra vez. Se pueden retomar acciones del pasado. No se puede volver a nacer, no se puede volver a morir, ¿sí? Esas cuestiones no se pueden, pero en general sí se puede. Ahora, eso es el pasado. ¿El pasado cuándo sucedió? Chicos, si se corta, hacemos otra reunión sobre esta misma, o les grabo después el video, pues tenemos, creo que 10 minutos más. ¿Cuándo sucede el pasado? Determinado por los adverbios de frecuencia del pasado. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Está determinado por los adverbios de frecuencia. Sí, pero ¿cuándo sucede el pasado? ¿Cuándo se termina el pasado? Recién ya pasó. Hace un minuto, hace 5 años, hace 2 semanas, la semana pasada. Yo lo voy a determinar justamente por los adverbios de tiempo. ¿Sí? Pero ayer es pasado. Hace 5 minutos es pasado. Empezó la reunión en horario, ya es pasado. ¿Sí? Eso quiero que quede bien clarito para que lo entiendan después cuando armemos todo el cuadro de los verbos. ¿Bien? Ahora, el presente, ¿cuándo se da? ¿Cómo? El presente. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en el presente? ¿Por qué está pasando ahora? El ahora sería el presente continuo. El presente, ¿cómo determino yo algo que en presente? Voy a usar un verbo en presente. Porque es una rutina, se repite, Es algo de todos los días. que se repite todos los días. Yo puedo decir, yo almuerzo en mi casa, aunque nos encontremos en un restaurante a la hora del almuerzo. ¿Sí o no? Sí. Estoy almorzando afuera, pero normalmente yo almuerzo en mi casa. Normalmente voy al profesorado, aunque hoy no estén yendo al profesorado. ¿Sí? Normalmente estudio, aunque ustedes no estén estudiando siempre. Pero si es domingo y le dicen, ay, ¿a dónde estudia? Estudio en el profesorado, lo dicen en presente. No le dicen, estudié hasta el viernes en el profesorado y el lunes voy a estudiar otra vez. ¿Se entiende o no? Todo lo que es rutina y lo que es habitual va en presente. Presente continuo es ya en este momento. ¿Bien? Ahora otra pregunta. ¿Cómo sé que es el futuro?
porque va a suceder después. Igual no sabemos qué va a pasar en el futuro. No, no estoy diciendo que tengamos la bolita de cristal y adivinemos el futuro. ¿Cómo puedo decir yo que va a ser en el futuro algo? Porque va a suceder dentro de 5 minutos, a las 10 de la noche, va a suceder mañana, en una semana, dentro de 5 años. Y voy a usar para reconocer en una estructura de texto, voy a necesitar los adverbios de tiempo. ¿Sí? Mañana, después, a continuación, todo eso va a ser a futuro. ¿Cuántos futuros tenemos? En castellano hay un montón. Vamos a estudiar 3 nada más. Y la ventaja es, ¿saben lo que es un verbo regular y un verbo irregular? ¿Todos saben? A ver, Marianela. El verbo regular es el... ¿cómo? El verbo regular es el que cambia tiene la lo que misma vendría raíz, a ser como cuando nos enseñan. tiene la misma raíz en toda su conjugación. Claro, la misma raíz, y el verbo La raíz irregular es la cambia. formación del verbo sin la terminación, sin la conjugación, sin la primera, sin la segunda, sin la tercera, y en portugués hay una cuarta conjugación que es la or. Ya les voy a armar todo el cuadro para que lo tengan. Si yo mantengo la misma raíz, el mismo radical, yo tengo el verbo regular. Cuando eso cambia es irregular. Irregular puede ser un tiempo entero, una persona, en un tiempo determinado, puede ser todo el verbo como el verbo ser, en castellano y en portugués, y el verbo, los futuros son regulares en portugués. Mientras el presente y el pretérito perfecto son irregulares, los futuros, es una ventaja, son regulares. En portugués vamos a ver 3 futuros. Un futuro que tiene que ver con el presente, un futuro que tiene que ver con el pretérito, que vendría a ser algo así como el condicional, y un futuro inmediato que tiene que ver con que sí o sí vamos a hacer las acciones. ¿Sí? Mi pregunta, primera pregunta. Si se corta, ¿se quieren volver a conectar a esta misma reunión? Sí. ¿O lo dejamos para la explicación completa después? Por mí no hay problema, profesora. Bueno, entonces si se cortan, me dan un ratito, vuelvo a mandar la invitación y nos volvemos a encontrar. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Lo que iba a los regulares, ¿no? La expresión de deseo, cuando ustedes van a bailar el sábado, dicen, bailaré el sábado, bailaría el sábado, o dicen, voy a bailar. Voy a bailar. ¿Por qué? Porque algo seguro. A lo seguro. Entonces, el voy a bailar en castellano también es el futuro inmediato. Y es el más fácil de aprenderlo porque se forma con el verbo ir, ¿sí? Y el verbo en el infinitivo. ¿Queda clarísimo? Sin la preposición. De todas maneras, yo les voy a armar un cuadro con todo para que estén. ¿Bien? ¿Cuántas personas tenemos en la conjugación? Fernandito se quedó pensando. Estoy contando, profe. Ah, bueno. Tenemos los pronombres. ¿Qué no son los pronombres? Tenemos 3 personas en singular y 3 personas en plural. Primera, segunda y tercera persona. Primera, segunda y tercera persona del plural. ¿Sí o no? Claro. ¿Sí o no? Sí. Bueno, en portugués la segunda persona no la usamos y tratamos al jefe con tercera persona. Tercera persona. Entonces vamos a conjugar en primera y en tercera, del singular y del plural. O sea, miren qué fácil que va a ser conjugar todo. Yo les estoy vendiendo un regalo, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. ¿Alguna duda?
¿Alguno usó por casualidad los diccionarios que les dejé en la plataforma para que puedan buscar lo que no entienden? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, porque en estas oraciones cuando armemos para el futuro, para el pasado, primero vamos a aprender presente bien, y después vamos a empezar a pasar algo para el pasado, lo vamos a pasar al futuro y demás. La idea es que sí usen esos diccionarios, el bilingüe y después el monolingüe. Si no está en el monolingüe, la palabra no existe, para que tengan como herramienta para ayudarse al armar las oraciones. ¿Bien? ¿Hasta acá ninguna duda? ¿Perfecto? ¿Sí? Bueno, ahora sí dice que faltan 10 minutos para terminar. Yo calculé mal porque pensé que cortaba a las 9:30, a las 8. Bien. Los verbos que usamos en la rutina, la idea de la agenda era que estuvieran en el infinitivo. En portugués yo tengo 4 conjugaciones. Tengo las terminadas en ar, las terminadas en er, las terminadas en ir, y tengo las terminadas en or, que es una sola palabra, es un verbo que termina en or, que es el verbo por, que significa poner, y todos los derivados de ese verbo. Dispor, compor, transpor, propor. ¿Bien? No se compliquen, porque el verbo por es irregular, así que lo van a tener que aprender completo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Prefieren estudiar los verbos con planillas de verbos y practicar, o en oraciones de completar? Las dos cosas puede ser. ¿Ah? ¿Se pueden hacer las dos cosas, profesora? Uno es más aburrido que el otro, por eso pregunto cuál prefieren. Para mí la planilla es más divertido que el completar yo soy, él es, vos, eu sou, você é, nós somos, vocês são. Eso me parece aburrido, pero bueno, yo les mando todo. ¿Verdad? Para que tengan. Se ríe la Sabrina. Bien. ¿Qué más tienen que saber así importante? ¿Cuántos modos verbales hay? ¿Cuántos modos verbales creen que hay? Chicos. Opciones, 1, 3, 5, 7. ¿Cómo? Tres modos. Modo indicativo igual que en español, modo subjuntivo igual que en español y modo imperativo igual que en español. 3 modos. ¿Qué dice cada modo? ¿Qué es el modo indicativo? No vale empezar con indica, ¿no? ¿Refiere a la persona? No, el modo indicativo refiere a que el hecho sucede, sucedió o sucederá. ¿Sí? Que es el modo que vamos a empezar a ver. El subjuntivo habla de la posibilidad que suceda, que esté sucediendo o que vaya a suceder. Y el modo imperativo es cuando yo pido un favor o doy una orden. Y en realidad yo siempre digo que el por favor adelante hace que el imperativo no suene tan feo, ¿no? Es lo mismo decir dame una virome que préstame una virome, ¿sí? Por favor, dame una virome o dame una virome. ¿Sí? Depende de cómo lo diga, vas a obtener mejores resultados usando el imperativo. El imperativo es el único que no tiene primera persona porque se supone que no nos podemos dar órdenes a nosotros mismos. Así que cuando se miran al espejo para salir,
Ustedes no dicen portame bien, sino dicen portate bien a la imagen de ustedes en el espejo. ¿Eso no es? Lo dicen en segunda persona. Y nosotros en portugués tenemos el uso de você, que creo que ya lo expliqué, ¿o no? ¿Lo expliqué o no? El uso de você en portugués, que es de uso familiar, es como el vos, sí lo expliqué. Que es como el vos, que es de uso familiar, pero en realidad se conjuga en tercera persona, ¿sí? Entonces a mis amigos y a todos yo los trato de você, y a mi jefe también lo uso como tercera persona, no le digo você, pero le digo un señor y a señora, que también es con tercera persona. Así que así sería. Chicos, ya les mando la invitación otra vez, porque ya se corta. Así Bien. sería, ¿sí? Bueno, Ya les mando. Grabando, ¿no? Bueno, segunda parte, la parte de verbos. Veamos un poquito, pensemos un poquito en un verbo. Vamos a ver la conjugación del presente de un verbo regular. ¿Qué verbo regular quieren? De la rutina pueden elegir acordar, que es despertar. Pueden elegir levantar, que es levantarse. Pueden elegir cualquiera. Empezando con ar, o amar, que es de rutinario también. Acordar. Acordar, bueno. ¿Cuál es la raíz de acordar? Para sacar la raíz o el radical de un verbo, yo le quito la terminación ar. Entonces me queda acord. ¿Sí? Como es regular, yo sé que todas las conjugaciones, todos los tiempos del verbo acordar van a ser iguales. ¿Cómo van a ser? Accord. ¿Sí? Entonces, para hacer el presente, pongan presente y pongan al lado, en una columna, pongan primera persona singular, segunda persona singular, perdón, tercera persona, no segunda, no vamos a ver la segunda, no se usa. Primera persona plural y tercera persona plural. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Ya lo escribieron? Sí. Ahora, la primera persona es eu. Yo, en portugués. La tercera persona es ele, ela. Pero también es você. También es a gente. Y también es su señor y a señora. ¿Sí? La primera del plural es nos. Y la tercera del plural es eles, elas, vocês, os señores y as señoras. En la segunda columna van a poner, por esta vez las voy a dejar, poner accord, 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 una para cada persona. Solo accord, hasta ahí nada más. ¿Vamos bien? Bueno, Sí. ahora, en el presente tiene que estar grande arriba para que sepan que es el presente. Eu acordo. O sea, lo único que voy a agregar al acorde que escribí primero, y si tienen otro color mejor, o hagan la letra en mayúscula, hagan una O. Eu acordo.
Ele, ela, você, o senhor, a senhora, acorda. Una A. Nos acordamos. Le agregamos amos. Y eles acordam a M. ¿Les quedó bonito? ¿Ah? ¿Identifican el paradigma de la conjugación del presente? Quedaría la O, la A, amos y amos. ¿Sí? Ahora vamos con otro verbo que es regular, pero lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Que es el verbo gostar. Es cuando ¿Cuál, digo perdón? me gusta, en portugués decimos gusta. ¿Sí? Gostar. ¿Sí? Separamos primero el radical, o sea, le sacamos el ar. Y ponemos gost, 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 gost. ¿Cómo sería Mariana la primera persona? Gosto. Gosto, muito bem. Sabrina, la tercera. Costa. Ele gosta, muito bem. Marianela, la primera del plural. Pero no tenés audio. Perdón, profe. La primera del plural me dijo. Sí, ¿Gosto puede ser o no? no, ese es del singular. Nos gostamos. Ajá. Bien. Y no sé si está Romina escuchando. Sí, profe. Bueno, entonces decime la tercera del plural. Gostan. Elis gostan. Gostan. Sí, sin miedo. ¿Vieron que es fácil? Sí. Gostan con M, profe, o con N. Con M, A-M la terminación. Algunos verbos van a terminar en A o tilde, pero esos son los irregulares. ¿Sí? Vamos con otro, vamos con cantar. Hacemos lo mismo, separamos can, de ar, completamos can, 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 y ponemos las vocales que faltan para completar el verbo en la distinta conjugación. Y después no me digan que no es divertido, porque sí lo es. Sabrina, eu Canto. muito bem. Marianela, Eli, ¿Canto? no, Eli canta. Estamos en presente. Ajá. Mariana, nos. Cantamos. Si te tocó el mismo, Romina, la próxima te cambio. Ok. Elis, Cantan. cantan. Elis. La terminación es Cantan. aún. Cantan. Ajá. ¿Bien? Entonces, vamos por el verbo amar sin hacerlo escrito para ver si queda. Romina, Romina. Primera persona. Eu amo. Eu amo, Mariana. Eli ama. Sabrina. Nos amamos. Y Marianela se retiró un ratito. Entonces, Mariana. La última. Elis. Aman. Aman. ¿Bien? Esa es la que terminan en ar. Ahora vamos a ver los que terminan en er, por ejemplo, comer. Vamos a hacer lo mismo. Aparte vamos a escribir. En una columna, primera persona del singular, tercera del singular, primera y tercera del plural.
Bien, si yo tengo que separar comer, el radical de la desinencia o de la conjugación, yo voy a sacar el er. Entonces voy a tener com. Bien. Vamos de nuevo. Eu como. Eli comi, con una E. Nos comemos. Y elis comen. Ese comen es una E y una M nada más. Entonces, si vemos el presente de las terminaciones ar y er, la primera persona es igual porque termina en o. ¿Sí? La segunda, la tercera persona, para los terminados en ar, termina en a, y para los terminados en er, termina en e. La primera del plural, para los terminados en ar, termina en amos. En los que terminan en er, termina en hemos. La terminación en la tercera persona del plural, para los terminados en am, en a termina en am, y los terminados en e terminan en. ¿Sí? No es complicado, ¿sí? No. No, vamos con el verbo beber. Separo la beb de er y hago la conjugación. ¿Listo? Romina, eu Bebo. eu bebo, sería en portugués la O final sin acento suena U, bebo. Marianela, pon el audio, decime la tercera. Eli. Eli, ¿bebemos? No, Eli bebi. Tercera persona del singular. Eli bebi. Cuidado, no digan bebé porque bebé es el bebé. Eli bebi es con E, pero suena como I. Sabrina, la primera del plural. Nos bebemos. Nos bebemos. Y Mariana. Elis bebim Bebe. o bebem. Bebe. Ah, bebem. Ein. Bebe. ¿Bien? Bebem. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos con la conjugación ir. Vamos al verbo abrir. Yo separo abrir, saco la conjugación, la tercera, el ir, y queda ABR todos. Pongo 4 veces ABR para la primera, para la tercera, para la primera del plural y para la tercera del plural. Eu abro. Eli abre con una E. Eli abre. Se pronuncia abre. Nos abrimos con I. Y elis abren con EM. No es tan diferente la tercera de la segunda persona, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se animan a hacer solas el verbo partir? Sí. Sí. Vamos entonces. Mariana, eu, Parto. tu bem, parto. Sabrina, Eli, Parti. parte, muito bem. Pero lo escribís con E, ¿no? Sí, sí. Bien. Marianela, nos
Partimos. Muito bem. Romina, eles? Parten. Muito bem, eles partem. ¿Sí? Se escribe EM, pero se pronuncia EN. Creo que eso lo vimos en la primera clase que tuvimos en el profesorado. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda existencial? ¿No? No. No. No, profe. Bueno, yo después les voy a pasar a todos para que trabajen y tengan para hacer varios verbos en el presente. Después les voy a enseñar el pretérito perfecto y el imperfecto juntos y después vamos a ver otros verbos. Hoy les voy a explicar, que tenemos un poquito de tiempo, les voy a explicar el verbo irregular, el verbo ser en el presente, el verbo estar en el presente y el verbo por en el presente. ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Bueno. Pongamos verbo ser, las 4 personas que vamos a conjugar. Igual después se los voy a mandar en una hermosa diapositiva. Primera persona, eu sou. S-O-U. Ele, ela, você, o senhor, a senhora e a gente é con acento. Con el acento agudo que todos conocemos y por eso les corregí a muchos en el práctico que me pusieron la E con acento cuando era una Y, cuando tenía que ir una Y, una conjunción. No somos. Y eles son, pero es S-A-O y la tilde arriba de la A. ¿Bien? Vamos al verbo estar. Eu estou. Ele está. Con acento en la A. Nós estamos. E eles estão. Eles estão. E-S-T-A-O, la tilde sobre la A. Y el verbo por, para diferenciarse de la preposición por, cuando está en infinitivo, va con un acento circunflexo en la O. Por. ¿Sí? Eu ponho. P-O-N-H-O. Ele, ela, você, o senhor, a senhora, põe P-O-E y la tilde, la vigorita, ¿no? Sobre la O. Qué sueño que tenemos con la Mariana. Menos mal que no es contagioso vía Zoom. Nós fomos. Fomos. Y eles põe, igual que el Eli, pero con una M al final. P-O-E-M. Bien. Ahora fíjense en todas las conjugaciones que hicieron en el presente y díganme en qué notan, así como parecido al español.
Que los verbos se parecen, Ujú. o ¿Qué sea, verbos? como cuando pusimos en abrir, Ujú, bueno, cambia, eu abro, pero es como decir yo abro, muy eh, bien. son parecidos en Son eso. parecidos, pero hay una persona que es la más parecida de todas. El nos. No, Nos es idéntico. ¿O no? Amamos, partimos, abrimos, comemos. ¿Sí? Y en el verbo por, fíjense si todos le ponen la sílaba ne, ¿sí? Menos en la primera persona, que en español también es irregular, en el verbo por, ¿sí? Fíjense si yo todas les pongo el ponemos, en vez de pomos, le pongo la sílaba ne, ponemos. Ponen, pone y pongo, que la primera persona es irregular. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta cuando estudiemos los verbos que hay una similitud porque vienen del mismo sistema, la gramática es muy parecida de todas las lenguas románicas. Tengan atención en esa cuestión de los verbos, cuando no sepan y sea tercera persona, traten de encontrarle cómo es sabiendo el español. ¿Sí? Porque conjugar nosotros sabemos, no es que sabemos wow, pero por el uso y demás sabemos conjugar los verbos. ¿Sí? A menos que les use el verbo exprimir, traducir y demás y que se las complique con eso. ¿Ah? Ujú. ¿Romina, alguna duda? No, profe, había escrito mal la última conjugación, pero no, ya está. Ya está igual, les voy a pasar todo conjugado y demás. Pero vamos viendo los presentes, ya tienen el presente de los auxiliares en portugués, los tres son auxiliares. El verbo ter también es auxiliar, si quieren lo hacemos, y terminamos con el verbo ter, y ya tienen los cuatro regulares que van a usar mucho. El verbo ter en portugués es tener, ya lo vimos cuando vimos las edades. ¿Sí? Lo conjugamos al verbo ter, la primera persona de singular, eu teño, T-E-N-H-O. Ele tem, T-E-M. Nos temos, y eles têm, igual que la tercera persona de singular, pero con un acento circunflexo sobre la E, que hace la diferencia entre plural y singular. El circunflexo es el de você, el triangulito. También le pasa lo mismo, si yo al verbo ter le pongo el tener, yo tengo en castellano, bueno, es tiene, sería tener, quedaría acá, y tenemos en vez de temos, ¿sí? Si no tienen ninguna duda, dejo acá para que no se les complique y puedan armar tranquilo después los cuadritos de ustedes. ¿Les parece? Bien, profe. Yo les voy a subir un videíto que voy a armar con los verbos regular e irregular, explicando todo, con el paradigma de la conjugación del presente, y me voy a animar a hacer de los pretéritos, y la semana que viene, si les parece, hacemos en este horario, a las 7 está bien, si todos pueden, hacemos una clase para ver las dudas. Y les voy a dar actividades de completamiento y demás, y les voy a pasar unas páginas de conjugadores para que controlen que esté bien hecho. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Si no tienen más ninguna duda, si tienen y aparecen las dudas, me mandan un mensajito por WhatsApp o me escriben en el Classroom. Dejamos la clase por acá. Les agradezco que hayan tenido el tiempo para acompañarme. ¿Bien? gracias, profe. Nada, de nada. Nos vemos, queridos, queridas. Chao, profe. Chao, chao. Luego. Nos vemos, profe. Nos vemos. Buena semana. igualmente. Gracias, profe.